Hola creativos, bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a aprender de manera breve y sencilla a usar algunos efectos que nos pueden ser muy útiles. Cuando trabajamos con las capas, vamos a tener una serie de posibilidades que son unos efectos que nos van a permitir modificar el comportamiento de algunas zonas de mis capas. Entre ellos vamos a poder encontrar, por ejemplo, sombra paralela, sombra interior, resplandor exterior, interior, etc. Todos estos mencionados forman parte de los estilos de capa. Para comenzar, necesitamos una capa seleccionada para poder aplicar esos estilos. Por ejemplo, tengo una capa de texto llamada estilos aquí. Luego nos acercamos hacia ese icono que tiene forma de FX. Estos son los estilos de capas. Hacemos un clic, desplegamos y son 10 en total, más uno que son las opciones de fusión. Podemos escoger un efecto desde aquí o simplemente hacemos doble clic al costado del nombre de la capa y se abrirá el cuadro de estilos de capa. En el lado izquierdo vemos la lista de los nombres de los efectos. En el centro vemos las opciones que podemos modificar y al lado derecho tenemos opciones para probar, cancelar y también para previsualizar el efecto en tiempo real. Nos aseguramos de tener la casilla activada para que esto funcione. El primero de la lista son las opciones de fusión. A medida que vayamos cambiando de modo de fusión vamos a obtener diferentes resultados. Estos modos son los mismos que vemos aquí. Por lo que si cambio a uno, aquí también veremos el mismo nombre. De la misma manera con la opacidad y con el relleno. Este efecto hace que nuestro objeto empiece a obtener volumen, especialmente por la zona de los bordes como vemos aquí. En estilo podemos cambiar el tipo de inglete que queremos. Exterior hace que el inglete empiece a generarse desde afuera, es decir, sobre el lienzo y no sobre el objeto. Sin embargo, inglete interior corta un pedazo del objeto y empieza a darle forma. En profundidad vemos si es que queremos hacerlo más notorio nuestro biselado o no. En tamaño veremos si el biselado llega hacia el centro o podemos reducirlo más hacia los bordes. Dentro de las opciones de sombra modificaremos las luces. Por ejemplo, podemos cambiar desde qué ángulo viene la luz. Asimismo, podemos ver en la previsualización del ejemplo por dónde viene la luz. En este caso, viene desde este ángulo de 90 grados y la sombra estará debajo. En contorno de resplandor, podemos modificar el tipo de corte que tiene nuestro bisel. En caso de que no nos guste ninguno, podemos hacer un clic dentro de ella y abrir el editor de contorno. Aquí podemos modificar el corte que queramos según a nuestro criterio. Una vez terminado, le damos OK. También podemos cambiar el color de las luces. Por defecto está en un color natural que es el blanco, pero podemos darle un color, por ejemplo magenta, y también cambiar el modo de fusión, multiplicar, exclusión, etc. Aumentamos y bajamos la opacidad. Dentro de bisel y relieve tenemos contorno y textura. El primero hace que dé una sensación de volumen, especialmente a los bordes. Podemos bajar el rango si queremos más finos o aumentarle un poco más de volumen a los contornos. Textura hace que llene de patrones o motivos a nuestro objeto. Y en escala podemos modificar la cantidad de repeticiones. Luego tenemos el efecto trazo, que es totalmente diferente al efecto de contorno. Como hemos visto en cualquier herramienta de generación de objetos o formas, trazo afecta más a los contornos o a los bordes y podemos cambiar el color. Podemos modificar el tamaño, si queremos más fino o más grueso. Y en la posición podemos modificar el origen. En centro afecta desde la mitad hacia adentro y hacia afuera, pero podemos modificar hacia el exterior o hacia el interior también. También podemos cambiar el modo de fusión y asimismo la opacidad. También vemos que debajo de nuestra capa se ha ido agregando todos los efectos que hemos estado viendo hasta ahora. El siguiente efecto es sombra interior. Es muy diferente a la sombra que el propio bisel nos ofrece. Esta sombra está por encima del objeto y podemos cambiar el modo de fusión que queramos, pero por defecto las sombras vienen en modo de multiplicar. También podemos cambiar la intensidad u opacidad que esta genere aquí. En la distancia podemos modificar la sombra si queremos más lejos o más proyectada y más cerca. Y también podemos modificar el tamaño. Por lo contrario, si es que no queremos generar una sombra y por ende queremos generar un brillo o una luz que salga de las letras u objetos, podemos optar por el resplandor interior. Por defecto vienen en origen desde el borde,
pero podemos modificarlo en el centro para darle un resultado diferente. Como vemos, este resplandor genera un poco de brillo hacia adentro del objeto. Podemos cambiar el modo de fusión, la opacidad, el ruido si es que queremos darle una textura más granulada o simplemente difuminada. En satinado nos ofrece un efecto de brillo tipo barniz. Vamos a quitar el bisel para ver mejor. Ahora sí vemos el satinado. Podemos cambiar el modo de fusión, por ejemplo multiplicar, y veremos ese brillo o tipo barniz que tiene las superficies mayormente como son las losas o las mayólicas. También podemos cambiar el modo de fusión a trama y cambiar para que se vea el efecto a un color claro. Y vemos este tipo de barnizado que hemos mencionado anteriormente. Superposición de colores. Este efecto simplemente hace que se cambie, o mejor dicho, superpone los colores que tenemos elegido aquí. Y dependiendo de la opacidad y el modo de fusión, obtendremos diferentes resultados. Otra cosa que debemos saber es que estos efectos no afectan a la capa original. Los efectos se van acumulando en orden debajo de la capa, y en este caso, el color del efecto, que es un color magenta, estará almacenado en este efecto de superposición de colores. Y el color azul o cian que está aquí se conservará en la capa original. Otro efecto igual a la superposición de colores es la superposición de degradado. Podemos abrir el editor de degradado y elegir el que más nos guste. De igual manera, podemos rellenar con motivos dentro de superposición de motivos. El siguiente efecto que veremos es resplandor exterior. Es lo mismo que el resplandor interior. Para verlo mejor voy a agregar un degradado de fondo oscuro para poder ver el efecto. Y podemos aquí dentro si elegir un color sólido o un degradado. En este caso está activado el color sólido. También podemos elegir el modo de fusión. Como un resplandor es como una luz que brilla, hay que dejarlo en un modo trama para que funcione el efecto. O en caso de que tengamos un fondo de color blanco, podemos cambiar recién a un modo multiplicar. Le doy OK y vamos a desactivar el fondo. Siguiente efecto que tenemos es sombra paralela. Es lo mismo que sombra interior, sin embargo, esta sombra se proyecta hacia afuera del objeto. Podemos cambiar el color, por ejemplo, y también la opacidad, el ángulo, la distancia, la extensión y el tamaño hace que la sombra sea más nítido o más esparcida. Si queremos aplicar todos los efectos que hemos visto, tenemos que asegurarnos de tener las casillas activadas. Por ejemplo, vamos a activarlo, ahora sí. Digamos que el satinado me estorba, vamos a cambiarlo también el contorno, la textura y el resto está bien. Una vez terminado todos los efectos que queremos aplicar, le damos en OK. Estos efectos podemos modificarlo en cualquier momento. Simplemente hacemos un doble clic en la misma palabra efectos y se abrirá de nuevo el cuadro de estilos de capa. También podemos añadir más efectos del mismo nombre, como por ejemplo trazo, sombra interior, superposición de colores, superposición de degradado, etc. y todos aquellos efectos que contengan un símbolo más a su derecha. Hacemos un solo clic encima de este y se creará el nuevo editor de degradado. Cambiemos el color. También podemos hacerlo desde aquí, donde vemos aquellos efectos que se pueden duplicar. Estas flechitas que vemos aquí nos permiten cambiar el orden de los efectos. Igual que las capas, el orden de estos influye mucho en los resultados. Si hago un clic debajo, este efecto de superposición de degradado lo colocaré debajo de otro degradado. Solo podemos hacerlos entre aquellos efectos que tengan el mismo nombre. Y finalmente, desde este tacho de basura podremos eliminar aquellos efectos que no nos agradan. Por ejemplo, el resplandor exterior. Hago un solo clic y luego hago otro clic en el tacho de basura. El resplandor exterior ahora se ha borrado dentro del estilo de capas, pero podemos recuperarlo haciendo un clic aquí, resplandor exterior. Antes de cerrar el cuadro, fíjense que en este apartado de estilos, Photoshop nos ofrece estilos ya predeterminados y que podemos usar rápidamente. Cada uno de ellos está compuesto por diferentes estilos como vemos aquí. Voy a darle en cancelar. Voy a añadir un nuevo superposición de degradado. Va a ser un color, está bien este, y le vamos a dar un modo de fusión multiplicar. Vamos a bajar la opacidad un poco. Para reordenar los efectos sin la necesidad de abrir el cuadro de estilos es manteniendo
el clic sobre el efecto y arrastrándola en su nueva ubicación. Por ejemplo, arrastraré esta superposición degradado por encima del otro. Hago un clic, arrastro y saldrá esa línea azul, suelto en la nueva ubicación. Hemos dicho que el orden de las capas influye, este de aquí se verá primero. También podemos arrastrar un efecto directamente al tacho de basura para eliminarlo. Y para ocultar la visibilidad temporalmente de los efectos, simplemente desactivamos el ojo que está aquí con un clic. Y si queremos contraer los efectos porque estos ocupan mucho espacio en el panel de capas, nos dirigimos acá en esta flecha y hacemos un clic para contraer. Otra cosa que podemos hacer con estos efectos es trasladarlo y duplicarlos hacia otra nueva capa. Por ejemplo, tengo una nueva capa de estilo de color verde, la voy a arrastrar más abajo. Y para arrastrar esos efectos, hacemos un clic simplemente en cualquiera de uno de ellos, o si queremos arrastrar todos a la misma vez, hacemos un clic en la palabra efectos. Y lo soltamos directamente a la nueva capa. Ahora la primera capa de estilos ha perdido sus efectos porque le hemos pasado aquí. Podemos arrastrarlos pero duplicándolos. Presionamos la tecla Alt y hacemos un clic de nuevo en la palabra efectos y lo arrastramos a la nueva ubicación. Vean que el cursor ahora ya no es una mano, sino es una nueva flechita negra y una flechita blanca. Soltamos y se han duplicado todos estos efectos. También podemos arrastrar un efecto de una capa hacia otro archivo, es decir, pasar este efecto a esa nueva capa. Vamos a ver cómo. Arrastramos un clic presionado el conjunto de efectos y la arrastramos hacia el nuevo archivo. Buscamos la capa y soltamos encima de ella. Y verán que automáticamente se ha agrupado todos los mismos efectos que hemos usado en esta capa hacia ese nuevo archivo y en la capa texto. Estos efectos se pueden aplicar a imágenes, formas, textos, pinturas o cualquier elemento generado por las herramientas y cualquier información de píxeles que contenga una capa. Como por ejemplo, una capa de relleno de degradado. Podemos añadir un efecto de motivos y dentro de la capa de relleno veremos que tiene una máscara de píxeles. Dentro de ella podemos ocultar algunas zonas y el efecto no se altera. Asimismo, estos efectos se van a ir adecuando según los cambios que hagamos a nuestra forma u objeto. Y esto fue una pasada breve a todos los estilos de capa que podemos aplicar con el fin de obtener resultados rápidos y diferentes. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video.